trabajadores del sector automotriz ANAPSA, y también nos acompaña nuestro compañero periodista y analista Ulises Zamarroni, a quien saludo también con gusto. A ambos bienvenidos. Les pido una opinión de 1 minuto 30 para que sea más dinámica esta intercambio de ideas, y empiezo contigo, Alberto. Pues no sé si compartirás la charla hace un momento que tuve y que también con un representante del sector automotriz, pues lo dijo varias veces y aquí lo vuelvo a poner. La incertidumbre se mantiene a pesar de las buenas noticias, entre comillas, de que México no entró en los 25% de los aranceles que anunció el presidente Trump desde la semana pasada. En la industria automotriz, pues lo que no hay son certezas. Alberto, bienvenido, adelante. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio, Ulises. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, uno de los temas principales que aqueja no solamente al sector automotor, sino a nivel multisectorial, es el tema de la incertidumbre. Es decir, lo que hemos visto durante la campaña del presidente Trump hasta el día de hoy, pues es que estamos en prórrogas de mes con mes, y esto, pues sin lugar a dudas, debilita las economías. Ya vimos hoy un segundo lunes negro que se tuvo en las bolsas de todo el mundo, y que principalmente, hablando del sector automotor, está dañando mucho el tema de las inversiones, el tema de ampliación de líneas de producción, y principalmente, pues esto es un golpe directo no solamente para el sector automotor de México, sino de todas las líneas, la cadena de producción, pues de los vehículos, desde insumos que traemos desde otras partes del mundo, como el propio Norteamérica, que es quien se está llevando el principal golpe, y que pues ya lo vimos con el anuncio de una de las plantas de vehículos ligeros que pues va a detener o que ya detuvo, y será así hasta un mes, pues su planta de producción que tiene en el Estado de México. Entonces, sin lugar a dudas, hasta que no se tenga un documento firmado, que en este caso pues nosotros hemos propuesto que se firmen unas cartas paralelas, pues se va a tener esa certidumbre. Sigue la incertidumbre en un sector en donde pues la planeación, la fabricación, los montos, todo debe de estar como bien enumerado. Ulises. Híjole, Gabriel, muy buenas tardes también a nuestro invitado, Alberto. Y bueno, pues coincido en la incertidumbre que tenemos en este momento. Sin embargo, pues ya hay varias señales de que la situación empieza a empeorar. ¿Cuáles son esas señales? A ver, tenemos el paro de labores de Stellantis, esta fábrica de vehículos ligeros que tiene operaciones en Coahuila, en el Estado de México, la posibilidad de que micros, pequeñas, medianas empresas también que son parte de esta industria automotriz de nuestro país puedan verse afectadas, y ya esos temores ya empiezan a afectar en este momento. Aunque todavía no hay alza en el precio de vehículos, aunque todavía no se han encarecido las piezas que vienen de importación, aunque todavía no hay un impacto económico real en lo que pueda pasar tras los anuncios de los aranceles, pues ya este nerviosismo que vemos en las bolsas de valores en prácticamente todo el mundo ya empiezan a afectar en nuestro país. Yo creo que el Plan México que planteó la presidenta de la República es muy positivo. Efectivamente, qué bueno que quieran darle apoyo al crecimiento interno de nuestro país. Sin embargo, faltan medidas específicas que le quiten la incertidumbre que tienen los mercados en este momento y que tiene el sector automotriz como uno de los principales de nuestro país en este momento. Entonces, creo que hacen falta medidas concretas, porque sí, las cartas que mencionan que van a enviar, las propuestas que pudiera haber, pues sí son positivas. El punto es que no hay de dónde partir. No hay todavía un impacto concreto. Hay muchos analistas que dan números al azar, pero no hay un impacto todavía concreto en lo que pueda pasar con las decisiones que se toman desde Estados Unidos. Ya, me parece, y no sé si coincidirán hablando de las decisiones,
que a mí me llamó mucho la atención que ahora vuelva a estar el tema del fentanilo. Hoy en la mañanera hablaban del video que subió Donald Trump a su red social y de pronto queda como de lado toda la consecuencia que está dando o que está arrasando sobre todo en los Estados Unidos. Me parece que seguimos con un entusiasmo como medio inexplicable porque pues si a Estados Unidos le empieza a ir mal, pues Alberto, a México pues invariablemente le va a ir mal. Sí, sin lugar a dudas, Gabriel, es un tema que incluso gran parte de las empresas del sector automotor no han dimensionado la gravedad de estos aranceles. Estamos hablando de dos medidas arancelarias, dos órdenes ejecutivas totalmente distintas. Por una parte son los aranceles recíprocos. Bueno, ahí ya comentó el presidente Trump que México y Canadá pues iban a seguir manteniéndose siempre y cuando se cumplieran con las reglas de origen. Y por otra parte tenemos la orden ejecutiva publicada el 26 de marzo, que es exclusivo para el sector automotor, donde está señalando que todos aquellos vehículos y autopartes que no cumplan con un valor de contenido estadounidense van a pagar un 25% de arancel. Es decir, de un vehículo, si está hecho totalmente en México, aunque pudiera ser considerado de la región por tener más del 75% de valor de contenido regional y pudiera pasar bajo las reglas del TEMEC, con este decreto del 26 de abril significa que si ese vehículo, aunque esté hecho en México, y digamos que los asientos sí fueron hechos en Estados Unidos, ese decreto te dice que vas a pagar un 25% de arancel por todo el vehículo, menos por el costo de los asientos. Entonces, es un impacto devastador para el sector automotor. Por ende, recordemos que el 43% del total de las importaciones de autopartes que realiza Estados Unidos son de México, y en México, en Estados Unidos no se puede fabricar un solo vehículo de combustión interna sin autopartes hechas en México, ¿no? Lo que comentábamos, que cada vehículo que circula en Estados Unidos, que se fabricó en Estados Unidos con autopartes mexicanas, contiene hasta de entre 8 y 10 mil dólares en autopartes mexicanas. Entonces, esto es un golpe devastador que en cualquier momento pues va a reventar. ¿Sí? Adelante, Ulises. Sí, agregando un poco a lo que decía Alberto Bustamante. A ver, por eso precisamente urgen las medidas concretas. Nos damos cuenta que el sector automotriz vive este nerviosismo, vive esta incertidumbre, que estamos viendo que los anuncios que se hacen desde el gobierno federal sí son bien aplaudidos, pero falta ver cómo le vamos a hacer específicamente, peso a peso. El tema de las autopartes es súper importante, precisamente ya lo mencionaba Alberto, el porcentaje de las autopartes que se hacen aquí en México cuando el vehículo se arma allá en Estados Unidos, y lo mismo va a ocurrir con los vehículos que se arman aquí en México con las autopartes que se ensamblan o que se arman tanto en Estados Unidos como en Canadá. Ahí es donde vamos a ver realmente el impacto de estas medidas arancelarias. Y bueno, pues más allá que proponer fortalecer el mercado interno en nuestro país, va a ser muy difícil competir aquí en México con la cantidad de vehículos que se comercian en Estados Unidos, cuando sabemos precisamente la cantidad de unidades que se exportan hacia Estados Unidos, y obviamente no tenemos la capacidad de compra aquí en nuestro país, al igual que la tienen nuestros vecinos del norte. Entonces, urgen medidas internas, sí, pero que no solamente fortalezcan este sector, tienen que fortalecer varios sectores para poder beneficiar al sector automotriz definitivamente. Sin embargo, el crecimiento tiene que ir parejo con más áreas, además de este sector, Gabriel.
Sí, claro. Bueno, denme oportunidad de la pausa. Ulises está planteando que tiene que haber medidas. ¿Qué tipo de medidas en un escenario tan incierto como el que estamos viendo, en el que día a día estamos viendo unas sacudidas impresionantes que no sabemos qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo atajar todo esto en una industria también en la que debe de haber muchas certezas? Vuelvo contigo, Alberto, me voy a la pausa y regresamos. Alberto, yo preguntaba de lo que ya estaba planteando Ulises. Se necesitan medidas, acciones rápidas, y yo no sé si el gobierno, tanto que ha estado comentando el Plan México 2.0, sea precisamente una opción para este escenario de incertidumbre de día a día, de casi cada hora está pasando algo. Y leo un reporte, este reporte sobre las armadoras: Nissan, Infiniti, Stellantis, Volkswagen, Mercedes, BMW y Jaguar estarán ajustando su manufactura hacia abajo, es decir, una caída del 10% en producción por nuevos aranceles. Estamos viendo que, bueno, tanto las armadoras como, me imagino, el usuario final van a ser los más afectados. Alberto. Sí, es correcto. Digo, a final de cuentas, quien paga los aranceles son los importadores en cada uno de los países, y ese arancel que se pagan los importadores pues se transfiere al consumidor final, que en este caso son los estadounidenses. Pero justamente acabo de tocar un tema bien importante, y es justamente el reacomodo que están haciendo actualmente en las empresas terminales, es decir, en las armadoras, y uno de ellos es justamente parar producción o caídas y demás, y esto se debe a que en su mayoría las armadoras tienen un stock de 2 meses. Estamos hablando que son 2 meses lo que aguantaría la industria automotriz. Entonces, sin lugar a dudas, esto estamos hablando de cada minuto que pasa, cada día que pasa, es crucial para la vida del sector automotriz. Recordemos todo lo que genera para nuestro país. Es el segundo pilar más importante de la economía de México, con el 4.7% del PIB nacional y el 23% manufacturero. Entonces, se tiene que llegar a un acuerdo en los siguientes días a más tardar. Bueno, pues esperemos, Ulises, esperemos, sobre todo porque, insisto, yo veo el rostro de sobre todo los políticos mexicanos, están como muy contentos frente a un escenario muy duro, muy difícil, con los aranceles globales que puso Donald Trump. Es decir, parecería que al gobierno pues no le está afectando, o será que todavía no llegan las consecuencias, no lo sé. ¿No? ¿Qué imagen, no, Ulises? Híjole, yo creo que vemos entre la imagen lo que aparentan, y creo que la realidad va siendo otra. Porque sí, ya lo mencionaba Alberto, a ver, empiezan, y lo mencionabas tú también, Gabriel, empiezan ya a bajar las operaciones en el sector automotriz. Nada más en este sector automotriz, que es el que estamos analizando en este momento. Pero hay otros sectores que también se van a ver afectados. Hay otros sectores que también van a ver una recesión, porque precisamente el sector automotriz, que es de los principales de nuestro país, empieza a bajar. A ver cuántas personas se van a quedar sin empleo cuando pare operaciones Stellantis. ¿Cuántas personas van a quedarse sin empleo o van a disminuir sus recursos cuando las otras armadoras, las otras 5 de gran importancia internacional, también bajen sus operaciones o disminuyan sus operaciones en México? Son personas que no van a tener dinero para gastar, son personas que van a gastar menos dinero. Entonces vamos a empezar a sentirlo también en los bolsillos los demás, aunque no tengamos que ver con la industria manufacturera, con la industria automotriz, también lo vamos a resentir. Es algo que ya se supone que debe de ver el gobierno federal, y sí, qué bueno que impulsen el consumo interno, definitivamente, pero creo que si no tenemos un plan concreto, una definición estadista totalmente bien creada, con datos, con fórmulas de cómo estamos en este momento, una realidad de cómo estamos y hacia dónde queremos ir, con datos, con puntos concretos, va a ser muy difícil lograr algo, porque nada más están tirando golpes al vacío, a ver cuál pega, y las cosas no van a ser así. Las cosas están medidas
económicamente hablando, hay aranceles que ya van a entrar en vigor, que ya entraron en vigor, y no tenemos todavía ni siquiera, y lo mencionabas al principio, Gabriel, lo mencionaban los invitados anteriores, no se tiene todavía ni cómo darle credibilidad. A ver, esta pieza sí es originaria de Estados Unidos, esta es de Canadá, esta es de México. A ver, el arancel va a ir por tantas piezas, lo que mencionaba Alberto, los asientos, a ver, si una camioneta tiene nada más los asientos de Estados Unidos, ¿cuánto va a ser de aranceles? Si una camioneta tiene asientos, bujías y llantas de otro país, a ver, a esos cuántos se le va a subir. Pero si no tenemos certeza de cómo está construido totalmente un vehículo, ¿cómo lo van a autenticar? Precisamente para saber de dónde es todo el vehículo, todo el automóvil. Entonces, si todavía no tenemos esas partes, va a ser difícil conocer el impacto y obviamente una solución también. Oigan, tú tendrás mejor el dato, Alberto, pero leía algunos expertos que hablan inclusive como una alternativa a diversificar mercados, enviar vehículos hacia el sur. No sé si esa sea una solución, o inclusive el vehículo eléctrico, no sé tampoco si sea una solución en medio de este panorama de incertidumbre. No sé si esas acciones que algunos plantean como una viabilidad, como una especie de oportunidad, pueda significar algo, Alberto. Sí, mira, eso creo que se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, pero esto es paralelo. Recordemos que actualmente el mercado de consumo de vehículos en Estados Unidos es de 17 millones de vehículos, de los cuales Estados Unidos fabrica 11.5 millones. México le manda casi 3 millones de vehículos a Estados Unidos, Canadá un poquito más de 1 millón. Entonces, el voltear a ver a otros mercados, sin lugar a dudas, se tiene que hacer y se tuvo que haber hecho hace 30 años. No es una solución de inmediata, pero sí eso se tiene que hacer porque se tiene que dejar de poner todos los huevos en una canasta. Actualmente tenemos el 80% de esos huevos en una canasta que se llama Estados Unidos. Entonces, y el otro 20% en 100 países. Entonces tenemos que diversificar mercados, tenemos que bajarle esa cantidad para ponérselo a demás mercados. No podemos apostarle todo a un solo país, pero en el momento eso se tiene que hacer a la par. Hoy en día lo que tenemos que buscar es esta solución, llegar a un pronto arreglo. Y un dato bien importante para que la gente lo sepa: por cada empleo que se genera en la industria terminal, es decir, en una armadora, se generan 10 en la industria de autopartes o en la cadena de proveedores. Entonces, por cada empleo que se pierda en una armadora, se van a perder 10 en la cadena de proveedores. Fíjate, ¿no? El escenario es por donde se le vea, ¿no? Por donde se le vea. Pues voy a las conclusiones. Ulises, tienes menos de 30 segundos para poder concluir. Adelante. Híjole, Gabriel, yo creo que hacen falta puntos específicos de cómo va a crecer una industria que empieza a caer y cómo va a crecer el resto del país, porque ya lo mencionaba Alberto, no nada más son los trabajadores de las armadoras, también son los proveedores, son todos los demás. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Me quedo con ese dato que dabas: por cada empleo se pueden llegar a perder 10 en esta industria. Pues complejo lo que se viene. Muchísimas gracias, Alberto, gracias, Ulises, por haber estado con nosotros. Cerramos esta tarde aquí en A Debate. Le agradezco también a usted que haya estado con nosotros, por supuesto. Le invito como siempre que se quede en la programación de Mega Noticias.